Motesi es uno de los conferencistas más conocidos y respetados en el mundo hispanoamericano. Sus programas de radio y televisión se transmiten diariamente por más de 10.000 medios masivos de comunicación. La más grande convención de comunicadores del mundo, NRB, le otorgó en Washington, D.C. el micrófono de oro por su excelencia en las comunicaciones. Ha recibido grados doctorales de 4 universidades en Estados Unidos, Colombia y México. La prensa lo ha denominado pastor de los presidentes por su continuo ministerio a gobernantes de diferentes niveles en las naciones de América Latina. Sus seminarios de liderazgo atraen anualmente a miles de líderes de todos los contextos y sus reuniones multitudinarias se cuentan entre algunos de los movimientos masivos más grandes de la historia del pueblo hispano. En los últimos 40 años ha predicado en persona a más de 30 millones de seres humanos. Ha publicado 17 libros. Su obra América, 500 años después, ha sido adoptada como libro de texto en el sistema educativo de varios países. Continuamente es invitado a hablar en congresos nacionales e internacionales. Queremos dar saludo a todos los jóvenes en Guayaquil y fuera del Ecuador que están conectados con nosotros. Vamos a tener una entrevista de mucha edificación, de bendición para el pueblo cristiano, para la sociedad en el Ecuador y en todo Latinoamérica. Vamos a estar nada más y nada menos con el doctor Alberto Motesi, un doctor que es de gran bendición en muchos países. Ha tenido bastante proyección a nivel evangelístico, más de 10.000 medios masivos de comunicación. Es una gran bendición que está con nosotros para edificar a toda la iglesia en Ecuador y en Latinoamérica. Bienvenido, pastor, doctor Alberto Motesi. Gracias, Samuel. Un abrazo grande a la gloriosa juventud cristiana del Ecuador y de toda América Latina en el momento más extraordinario para evangelizar las naciones. Amén, amén. Gracias, mi amado pastor. Una alegría estar con usted, con todo su equipo. Sé que va a ser de mucha bendición, no solo en Ecuador, sino en todos los países del mundo, del cual Dios pido poder ser de bendición, de compartir transformaciones de vida a través del poder de la palabra, a través de Jesucristo. Un privilegio para mí, Samuel, un honor estar con ustedes. Creo que para alguien de mi edad, ya un poco gastadito, ser invitado para charlar con la juventud es un gran honor. Perfecto, mi amado pastor. El tema que vamos a tratar este día es el líder en medio de una crisis de valores. El líder en medio de una crisis de valores. Pastor, queremos hacerle la pregunta muy importante. ¿Qué opina usted sobre el comportamiento de los jóvenes en esta generación? Bueno, parto de una muy particular interpretación de la palabra crisis. Para mucha gente, crisis es una catástrofe. Para nosotros, los hijos de Dios, crisis es una puerta extraordinaria de oportunidades nuevas. Así que frente a crisis, en este caso crisis de valores,
no es para asustarnos, no es para arrinconarnos, es simplemente para reflexionar cómo podemos utilizarla mejor e impactar al mundo y transformar al mundo en el nombre de Jesús. Bueno, creo que los jóvenes en cada generación tienen cierta marca y quiero ir un poquito atrás antes de pensar en las marcas sobre la generación juvenil del día de hoy. Creo que alrededor de los años 60 comenzó un proceso que marcó la historia del mundo, pero fundamentalmente a la juventud. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país que fue, déjame, Samuel, repetir esto, fue, no es, fue muy conservador, muy atento a la palabra del Señor. En esos años comenzó una rebelión nacional, algo como dar la espalda a la Biblia, la oración. Leyes, gobiernos comenzaron en cada estado a echar fuera de la vida académica, de las escuelas, la Biblia y la oración. ¿Qué produjo eso? Produjo en primer lugar la que conocemos como generación hippie, una generación de jóvenes totalmente desilusionados con la cultura de sus padres. Una generación que comenzó a pensar que la vida no tenía sentido, ¿para qué la educación? ¿Para qué formar un hogar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué vivir realmente? Se hicieron 1000 preguntas y la generación hippie, Samuel, dio lugar a la generación de las drogas, que literalmente invadieron las naciones del mundo. Esto tuvo muchas consecuencias. Entre otras, la generación de carteles de la droga que comenzaron a convertirse en uno de los negocios más increíblemente enormes en la historia del mundo. Algo asombroso, por lo menos para mí. Jamás hubiera imaginado el crecimiento de esa industria que incluso tuvo y tiene que ver, déjame repetirte esto, Samuel, tiene que ver con el mundo de la política. Hay casos como el de México, por ejemplo, donde es más que sabido. No son chismes, no son comentarios, no son ideas que probablemente pueden ser o no ser. Son cosas probadas, el vínculo entre el narcotráfico y la política. La generación de drogas dio lugar a otra generación, la generación de la violencia. Algunos países de Centroamérica son número 1 en violencia a nivel mundial, algo increíble. Entre ellos están algunos donde la iglesia cristiana ha tenido el mayor crecimiento que cualquier nación haya tenido a través de la historia en términos numéricos de cristianos, algo incomprensible. En Estados Unidos, por ejemplo, donde viven 330 millones, hay 400 millones de armas. Y todos los días o todas las semanas escuchamos de algún tiroteo, alguna locura. Así que veo como un proceso, una generación marcando a la siguiente generación. Veo el inicio de este proceso en el abandono de la palabra de Dios y la oración, específicamente en el ámbito de la niñez, de la adolescencia, en la escuela donde se forman los futuros años de la población. Así que la generación de hoy, la generación joven, está marcada por liberalismo. Hay una actitud que debiéramos llamar mejor, para ser más certeros, libertinaje. Hoy, pues,
vive como quieras. Hay una expresión en inglés, are you okay? ¿Estás tú bien? I am okay. O sea, tú estás bien, yo estoy bien, vive como quieras. ¿Quieres tener relaciones sexuales con un animal? Es tu asunto. Cásate con quien se te antoje, vive de la manera como te plazca. Veo que una generación ha marcado a la otra y a la otra y a la otra, y valores se están desvaneciendo. Y los únicos o la única entidad, perdón si alguno me juzga como demasiado dogmático, pero no hay otro elemento en la historia que pueda parar este derrumbe fuera de la iglesia de Jesucristo. Pastor, es la iglesia del Señor la que está siendo siempre llamado para ser la sal y la luz de la tierra. Man. Efectivamente, con todo ese contexto que claramente nos explicó, efectivamente el mundo va en decadencia, pero gracias a Dios, como dice en su palabra, hay un remanente, remanente de hijos de Dios que es listo para tomar todo el desafío de poder transformar las ciudades y los países. Y gracias porque usted ha sido uno de los líderes que han inspirado en el mundo entero esa valentía de llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo. Mi amado pastor, ¿qué desafío tienen los líderes juveniles en la actualidad? Es enorme el desafío, Samuel, es enorme. Cuando yo era un niño, yo tengo 79 años, voy para los 80, mis primeros 80, aunque vivo como alguien de 30, trabajo como alguien de 30, pero cuando yo era un niño o un adolescente, Aleluya. la vida era muy calma, es decir, uno escuchaba de tanto en tanto alguna cosa que sobresalía, pero hoy es muy diferente. Hoy, para trabajar con jóvenes, hay que tener mucha valentía, porque los jóvenes hoy tienen puntos de vista muy, no solo extremos, sino muy fuertes. En mi tiempo, cuando yo era un muchachito, no nos atrevíamos a discutirle a un profesor, mucho menos a mamá o a papá. Jamás. Una autoridad tenía una palabra de un peso realmente extraordinario. Hoy es diferente. Hoy no digo que esté mal, no digo que esté bien, digo que es diferente. Hoy el joven discute y presenta su punto de vista y tiene la fuerza para enfrentar cara a cara a un líder y darle su opinión sin ningún temor. Entonces, el líder cristiano necesita varias cosas. Mencioné primero la valentía para ocupar una posición tan importante. Pero hay otros elementos. Necesita entender la cultura del joven. La música, el arte, las modas, los intereses de la juventud. No estoy diciendo que tenga que aceptarlos, estoy afirmando que tiene que entenderlos para saber cómo dialogar con esa juventud, cómo contestar a sus preguntas. Creo que hay lugar para el diálogo en la evangelización. Entendemos lo que la Biblia dice, que la gente se salva por la locura de la predicación. Es algo
extraño, sobrenatural que el Espíritu Santo produce. Pero también hay lugar para el diálogo en la tarea evangelística, especialmente con la juventud. Yo recuerdo la imagen de cualquier predicador mayormente se daba en alguien con el dedo así, señalando a los demás, indicándoles, eres un pecador, necesitas a Cristo. Y hoy el joven te va a discutir eso, te lo va a discutir, pero con un corazón sincero, no por rebeldía. Él quiere entender las cosas. Así que el líder juvenil tendrá que entender la cultura para poder dialogar con la juventud y encontrar respuestas adecuadas. Ahora, para mí lo fundamental, Samuel, esto es sine qua non, fundamental, el líder tiene que tener una vida transparente, realmente transparente. Si algo objeta hoy el joven, es esa autoridad, o mejor dicho, ese autoritarismo tipo dictatorial. Tienes que hacer esto. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. ¿Y por qué me lo dices? La autoridad del líder viene de Dios, viene de la palabra, viene del Espíritu Santo y también viene de un testimonio intachable. Que el joven pueda ver en su líder juvenil una persona a quien imitar, a quien, por causa de quién es ese líder, cómo vive ese líder, a quien poder imitar, porque ve que su líder no solo tiene palabras para compartir, sino ejemplos para vivir y compartir con los jóvenes. Fíjate, Samuel, algo muy interesante, por un lado triste, por otro lado desafiante. Sabes que acá en Estados Unidos siempre hubo y hay una fiebre por estadísticas. Esto es algo creciente también en nuestra querida América Latina. Más y más estadísticas juegan un papel importantísimo. Se descubrió que el grupo menos representado hoy en la iglesia, aquí en este país, en Estados Unidos, está entre 13 y 35 años. 13 y 35 años es la gente menos visible en la iglesia. Entonces los encuestadores fueron a ese grupo de personas tratando de saber por qué no están en la iglesia. La primera pregunta fue, ¿no crees en lo que la iglesia predica? Sí, yo creo. ¿Y por qué no estás en la iglesia? Y la respuesta fue la siguiente, no creo en los que predican, en los que hablan, en los líderes de la iglesia. Entonces, claro, es una opinión sesgada, a veces por el mal testimonio de uno, dejan al lado o a un lado a 100,000 líderes cristianos de intachable comportamiento, pero esa es la realidad. Así que el líder cristiano tiene que entender la cultura, tiene que tener la capacidad de dialogar con la juventud y no solo señalarle así desde un punto alto como de superioridad, tiene que sentarse al lado, mirándose a los ojos y contestar las preguntas de los jóvenes y tiene que tener un testimonio intachable, es decir, su vida debe ser deseada de imitarse. Yo quiero tener la vida de mi líder, yo quiero vivir como ella, como él vive. Esto para mí es fundamental si queremos ser líderes juveniles. Muy, muy claro, mi amado pastor, pues efectivamente lo que ha mencionado de la transparencia, una vida de ejemplo, es lo que busca la sociedad, lo que busca realmente tanto los políticos como también los grandes maestros en la educación, en las universidades, ser personas
que tenga un estilo de vida referente a seguir a Cristo. Y eso es lo que va a impactar muchas vidas. Y Amén. gracias, pastor, por esta gran exposición. Pastor, los medios de comunicación, ¿usted considera que sí afecta a los valores sociales? Sí, claro, Samuel, sí. Mira cómo los medios afectan que las grandes corporaciones, los partidos políticos, tienen equipos de psiquiatras, de expertos que entienden la neurociencia para influenciar en la vida del mercado que quieren alcanzar. Así que sin darnos cuenta, nos venden lo que quieren. Le venden un refrigerador a los esquimales, le venden un abrigo de piel a los africanos. Hoy la neurociencia está siendo utilizada mucho en el campo comercial, bastante ya en el campo político. Es decir, el que entiende el mercado se queda con el mercado. Entonces, los medios sí, definitivamente influencian a la juventud, para bien o para mal. Tristemente, una porción muy grande es para mal. Cuando nos presentan ídolos que son ídolos de pies de barro, con vidas licenciosas, perversas, como ejemplos para imitar, están destruyendo el futuro de la juventud. Así que sí, los medios marcan, absolutamente marcan la vida de la juventud, de la niñez. Te habrás fijado, Samuel, que hoy los chicos son todavía casi niños, pasan no sé cuántas horas con su celular y están haciendo likes a muchos ídolos a los que están siguiendo. Es obvio que los medios tienen una influencia gigantesca. Por eso la necesidad de que tomemos los medios para el reino de Dios. Por un lado, sí, está bien tener medios cristianos, eso es formidable, pero también es muy importante preparar a los jóvenes para ser profesionales en los medios profesionales. Los medios profesionales cada vez son más competitivos, cada vez hay menos espacio porque son muchos los que quieren realmente entrar y descollar allí. Así que hay que preparar a nuestra juventud no solo para funcionar en un medio cristiano que es oído o visto mayormente por cristianos, sino para entrar a los medios comerciales, seculares, profesionales, e invadirlos con Cristo e influenciar la mente y la cultura juvenil. Amén. Pastor, ¿qué debe hacer la iglesia, los jóvenes, los líderes para fomentar? Porque muchas veces la iglesia está esperando que los jóvenes lleguen a la iglesia, ¿sí? De una manera pasiva. Y a veces la iglesia quiere que todo venga a su lugar. Pero el mundo en que está afuera, todo este grupo de jóvenes, hemos hablado, hay bastante gente que está en drogas, en prostitución y toda clase de conductas cerradas. Realmente no tiene personas que lleguen a ella. El pastor, para dar estos valores, cae en la religiosidad, sin caer en el legalismo y en todo tipo de juzgamiento que se le hace hoy en día a los jóvenes. Bueno, como estamos a través del internet,
se entrecorta y espero haber entendido bien la pregunta. Te voy a contar una historia, Samuel, pero vamos a guardar el secreto tú y yo. Vamos, te lo cuento a ti, no se lo cuentes a nadie. Déjame relatarte algo que me sucedió hace algunos años. Teníamos una invitación para una cruzada en Las Vegas, la famosa ciudad que se autodenomina la ciudad del pecado. Fíjate, ellos se autodenominan, está escrito por muchas partes de la ciudad, como que fuera la gran cosa llamarse la ciudad del pecado. Bueno, nos invitan a tener una cruzada y le digo al coordinador, mira, diles que aceptamos, pero que además de la cruzada tradicional, queremos tener otra cruzada en la calle principal, frente al hotel más importante, o uno de los más importantes, el Bellagio, y tener allí una cruzada a las 2 de la mañana, cuando la gente sale de los casinos, los borrachitos salen de los bares, sosteniéndose porque han bebido mucho. Diles que tenemos la cruzada tradicional, pero que queremos tener a las 2 de la mañana, de 2 a 3, en la calle más concurrida, que es una mina de oro, llena de gente. Centenares de miles caminen por allá, que no hay que hacer mucho, simplemente tener una pequeña plataforma, metemos música y a los que se entreguen a Cristo los llevamos a un salón donde les convidamos con café, con un desayuno, una ligera comida y los conducimos a Cristo. Bueno, te digo, entre otras cosas, era un sueño mío ese. Era un sueño de tocar la vida real de esa ciudad. No digo la vida buena, la vida mala, pero la vida real de esa ciudad. A las 8 de la noche o 7 de la noche, cuando íbamos a tener la cruzada tradicional, están todos en los casinos, en los hoteles, en los restaurantes. Pues los pastores dijeron que no se animaban a hacerlo, que era demasiado riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Riesgo de qué? El que va a correr el riesgo soy yo. Si hay poca gente, no importa. Allí hay una mina de oro de gente que necesita a Cristo. Te cuento esto porque para alcanzar a la juventud necesitamos quitarnos la religiosidad y convertirnos en amigos de los jóvenes. En amigos de los jóvenes. Mira, yo te hablé del movimiento hippie. Yo no vivía aquí en ese entonces, pero vi lo que pasó. Yo venía y veía. Te voy a contar una historia. Del movimiento hippie salió el movimiento de Jesús. Millones de hippies se convirtieron a Cristo y hoy mayormente son parte de una cadena de iglesias que se conocen como Calvary Chapel, Capillas Calvario. Un movimiento muy evangelístico, muy sano bíblicamente. Lo fundó un cuadrangular. Lo fundó un cuadrangular. Pues sí, poderoso, poderosísimo. Recuerdo una historia. Los muchachos salían por las calles. Estaba en Los Ángeles. ¿Te acuerdas quién fue Billy Graham, el evangelista Billy Graham? Un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre, pero también un hombre con la mente muy adelante. Le dijo a su equipo, quiero ir a las calles de Hollywood, vamos a ponernos anteojos oscuros, un sombrero, taparnos un poco para que no me... Él era muy conocido, para que no me reconozcan, quiero ver qué están haciendo los del movimiento de Jesús, los hippies convertidos. Y cuenta Billy Graham que está caminando por una de las calles principales de Hollywood y se le acercan dos chicos, dos muchachos
dos hippies del movimiento de Jesús le ponen la mano en el hombro y le empiezan a hablar de Cristo. No saben que es un evangelista. No tenían idea del movimiento cristiano evangélico, pero amaban al Señor. Y Billy Graham dijo, ya me estaban haciendo poner de rodillas en la calle para aceptar a Jesús. Las calles no le pertenecen al infierno, Samuel. Las calles son de la iglesia, hay que recuperarlas. Creo que para tener empatía con la juventud debemos ir a las calles, a los parques, a donde están ellos, buscando algo que les muestre el camino. Tenemos que no esperar que vengan. De hecho, aquí cabe una reinterpretación de qué es la iglesia. Si continuamos con la idea de que la iglesia es un auditorio, que algunos llaman templo, un auditorio y una reunión del domingo por la mañana, vamos a fracasar. Jamás Dios concibió la iglesia de esa manera. Solo 2 veces en el Nuevo Testamento se menciona el templo y era el templo del Antiguo Testamento. Cuando el Señor concibe la iglesia, la concibe no como una reunión de domingo, la concibe como un movimiento metiéndose en cada esfera de la vida, impregnando la vida entera con la presencia de Dios. Así que si reinterpretamos la iglesia, entendiendo que no somos una reunión de domingo, sino un movimiento, si entendemos que todos somos siervos del Señor, no solo la pastora, el pastor que está predicando el domingo y los demás sentaditos apoyando para que ella o él haga la obra, sino todos somos siervos de Dios. La única diferencia es que hay alguien llamado para estar 24 horas con la palabra y la oración y el ministerio, pero todos somos siervos del Señor que tenemos que brillar para Jesús. Si entendemos eso, si entendemos que las calles son nuestras, no son para el pecado, tenemos que recuperarlas, podemos entonces alcanzar a la juventud. Tenemos que ponernos en el nivel de la gente. Jamás dice el Nuevo Testamento que le digamos a la gente, vengan y reúnanse con nosotros. El Nuevo Testamento dice, vayan y hagan discípulos. Vayan, métanse por todas partes, sean la sal, sean la luz. Lleven mi palabra a los perdidos del mundo. Así que creo que tenemos que reinterpretar algunas cosas si queremos impactar realmente al mundo. Amén. Amén, mi amado pastor. Pastor, en el Ecuador y en el mundo entero hay también muchas crisis a nivel de las familias, muchos divorcios, discusiones, conflictos, divisiones, separaciones. Y todo esto, lógicamente, los hijos están mirando al interno de la... ¿Cómo, pastor, la familia influencia de una manera positiva en los valores de los chicos? Ya que cada día está habiendo más decadencia. Los chicos están buscando en su movimiento, en su Dios, en su día a día. Y esto es algo que fomentan de manera negativa los antivalores. De esa manera, pastor, ¿cómo usted ve la familia como influencia? Bueno, yo Samuel, sí, creo que después de Dios, nada más importante que la familia, nada. Muchos tienen el concepto de que, bueno, en el caso de los varones, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo como varón soy proveedor para mi familia y de la crianza que se ocupe mi esposa, la escuela y la iglesia.
Y así fracasamos porque pues la escuela tiene a nuestros hijos 6, 7, 8 horas por día. La iglesia los tiene un par de horas por semana, o 3 horas, o 4 horas. La familia es quien puede influenciar más la vida de los chicos, las chicas. Sorprendentemente para mí, Samuel, muy sorprendente, durante la pandemia del COVID-19 hubieron más divorcios, más separaciones, inclusive entre cristianos. No lo entiendo, Samuel. Es decir, no supieron vivir juntos. Pues lo que hacían era ir a dormir y comer en la casa, pero les mantenía unidos el estar separados 10 horas por día en sus trabajos, en sus escuelas, sus empresas, y esto es muy doloroso. Yo creo que el pueblo cristiano necesitamos fortalecer la familia como nunca antes, como nunca. Afirmar que el papá, la figura paternal, es el pastor de la familia. No es solo el proveedor, es el pastor de la familia. El papá es quien tiene que tomar la palabra y guiar a sus hijos. Tiene que orar con sus hijos. Creo que la vida moderna en todo el mundo se nota mucho en países muy agitados como Estados Unidos y algunos de Europa, pero también en América Latina. La mamá, el papá trabajan, algunos 2, 3 trabajos para poder lograr lo elemental para criar la familia, y eso no es bueno. No estoy en contra del progreso económico, pero sí estoy en contra cuando es a costa de la familia, a costa de la unidad del hogar, del tiempo juntos en la presencia del Señor. Incluso hoy es algo asombroso, se reúnen para comer y están con esto en la mano, con un celular. El único momento en que están juntos, relativamente juntos, la hora de la cena, todavía en ese momento tienen un celular en la mano, recibiendo, enviando mensajes. Así que hay una desconexión en la vida de familia que es muy peligrosa, muy mala, muy mala. Yo no quiero hablar de mi familia, no somos una familia imperfecta, pero a mí me llama la atención. Yo tengo 2 hijos grandes ya, los 2 profesionales, los 2 muy cristianos, ambos son ancianos en sus iglesias, uno es presidente de nuestro ministerio, y en la casa de ambos hay sobremesa extensa, larga, donde se conversa con los hijos. Incluso, pues yo me llegué a asustar algunas veces cuando, por ejemplo, en una ocasión estaba visitando a mi hijo mayor y salió el tema de la homosexualidad y estaba como persona muy adulta asustado de platicar eso con niños casi o jovencitos, pero aprendieron a hablar en familia, aprendieron a compartir en familia, y eso es una fortaleza extraordinaria, Samuel. Cuando la familia tiene un eje central que es Dios, es Cristo, es fidelidad al Señor, honor a la familia, convivencia que no es casual o escogida, sino fiel, permanente, constante. Así que creo que la familia es fundamental, Samuel. Después de Dios, nada más importante que la familia. Totalmente de acuerdo, amado pastor.
Yo acá en Guayaquil, yo tengo un consultorio donde hago terapia para la familia y es impresionante ver cuántos chicos hoy en día, adolescentes, están jugando videojuegos y 5 horas, 7 horas Ah, jugando. Y los padres no le ponen límite a los chicos, no le ponen mm. ningún límite. Dice, ay, por fin nuestro hijo nos deja en paz a nosotros. Ya está jugando y ya ahora sí podemos estar muy tranquilos. Pero las consecuencias son tremendas porque no solo los chicos empezaron a jugar, sino que ha habido casos que los padres han venido llorando porque sus hijos han estado viendo películas pornográficas, Sí. han estado ya teniendo malas amistades. Y cómo dentro de la casa, que se supone que en la casa era el lugar de refugio, el lugar del amor, Mm. el lugar de la paz, de la armonía, ahí es donde están encontrando o viviendo esos fuertes peligros contra sus vidas. Entonces, realmente la familia es muy fundamental, como decía mi amado pastor Alberto, de que si no hay ese ambiente donde Jesús reine en el hogar, nuestros hijos se van llenando de antivalores y Mm. van afectando tremendamente la sociedad y por ende también todo lo que ellos hagan. Mm. Pastor, una pregunta importante también. ¿Qué dice la Sagrada Escritura con relación a los valores? ¿En qué parte de nosotros como creyentes podemos eh, entender y comprender el pensamiento de Dios a través de su palabra para fomentar valores en la sociedad? De tapa a tapa, Samuel, toda la Biblia, toda la Biblia. Hay personas que abren la palabra y encuentran amor, 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 y ahí está, obviamente, el más grande amor, dar a su propio hijo unigénito. Otros abren la Biblia y encuentran milagros, milagros, y obviamente está llena de milagros, desde el milagro de la conversión hasta resurrecciones de muertos, el poder sobrenatural de Dios. Yo abro la Biblia, encuentro el amor, encuentro milagros, pero de tapa a tapa encuentro ética, comportamiento, valores, formas de vivir. Algunos piensan que el cristianismo es una lista de no, no, no y otra lista sí, sí, sí. Incluso muchos teólogos han sistematizado, organizado la teología. Para mí, el mensaje completo de la Biblia es entender el camino de Jesús. Yo lo llamo así, el camino de Jesús. Es decir, cómo actuaba Jesús. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Samuel. Hay una referencia muy superficial en el Antiguo Testamento sobre el aborto. No es un tema que se presente claramente. ¿Cómo defino yo ser pro vida o pro aborto? Fácil. Cuando no hay algo explícito, algo que se presente como un tema, por ejemplo, como el diezmo, como evangelizar a los perdidos, etcétera, etcétera. En el caso del aborto, pues entonces yo tengo que pensar, ¿cuál es el camino de Jesús? Bueno, Jesús fue un defensor de la vida hasta las últimas consecuencias. Entonces yo no puedo ser pro aborto. Tengo que imitar a Jesús. Yo lo llamo andar el camino de Jesús. En algunos casos está bien trazado, hay señalamientos, ve por acá, ve por allá. En otros, como en el del aborto, que es tan crucial, tan importante para nosotros,
creo que hay una referencia en el Antiguo Testamento, algo sobre lo cual no se puede edificar toda una doctrina, pero sí se puede edificar una convicción o un valor, como lo estamos llamando en esta charla, Samuel, pensando en cómo lo hacía Jesús. Jesús defendía la vida, absolutamente. Muy interesantemente, cuando Jesús cita pasajes del Antiguo Testamento, él saltea o no repite pasajes sobre venganza, sobre violencia, como que me hace pensar que lo hacía premeditadamente. Es decir, el camino de Jesús es un camino a favor de la vida, es un camino a favor de la dignidad de la vida, de la santidad de la vida. No importa quién sea la persona, Jesús aceptaba a cualquier persona, aceptaba a un publicano. Cuando va a dar la gran enseñanza, que los publicanos eran enemigos del pueblo de Dios, cuando va a presentar el gran tema de la compasión en la parábola del buen samaritano, usa un samaritano que era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Es decir, tenía entre sus discípulos un publicano, va a enseñar el gran tema extraordinario entre todos los temas, el tema de la compasión, y usa como ejemplo a alguien de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Es decir, Jesús tenía un amor por la vida, aceptación de los demás. Era extraordinario nuestro Señor, extraordinario, Samuel. Entonces, para mí, de tapa a tapa hay valores, es decir, todo el evangelio es el gran valor de amar a Dios, de respetar a Dios, de hacer justicia. Fíjate que, por ejemplo, en nuestros púlpitos se habla mucho del pecado sexual y obviamente es un pecado. Y en la Biblia hay 93 referencias sobre el pecado sexual. Pero casi no hablamos sobre justicia. Y en la Biblia hay 1062 referencias bíblicas sobre justicia, que es un valor supremo en la mente, en el corazón de Dios. Así que yo no puedo señalar un versículo, puedo decir que de tapa a tapa la Biblia es un mensaje a favor de los valores. Es algo extraordinario como Dios nos creó, Samuel. Dios es extraordinario, nuestro Señor, y Él nos ama de una forma incondicional, a pesar de quienes somos, de lo mal que nos portamos a veces. Así que, para mí, si tengo que hacer una lista de valores, no me alcanza el tiempo ni la vida. Así que yo lo defino diciendo, bueno, lo que tengo que hacer es caminar como hizo Jesús, imitar lo que hizo Jesús, amar lo que amó Jesús y transformarme en un defensor de valores simplemente siguiendo a Jesús. Me parece que para mí se me ha hecho muy claro que el Evangelio, la Biblia, la doctrina, la teología, la gracia, todo se resume en una palabra: Jesús. Amén, amén. Efectivamente, esto es algo tan vital, tan importante que debemos siempre tener presente en nuestras vidas. Jesús, inspiración, nuestra guía, como en el mismo pasaje de Juan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí nos confirma efectivamente que Él nos lleva
a los valores, esos valores espirituales que nos permite esa transformación, no solo personal, sino también a nivel social. Pastor, como líder representativo de la iglesia y hablando a todos los líderes en general, eh, ¿cómo debe ser la enseñanza para formación? Para no caer a veces en sermones legalistas, sermones morales, eh, sermones donde solo se señala el error o el pecado, sino realmente un mensaje de transformación, de cambio de estilo de vida. Me llama mucho la atención que en nuestra charla, querido hermano Samuel, has usado frecuentemente la palabra transformación. Tú no sabes el impacto que estás haciendo en mí, porque transformación es la meta de Dios. Que todo lo que Él ha creado vuelva a sus pies. Inclusive el mundo como tal, no solo individuos. Y en nuestra universidad tenemos un principio. El evangelio no cambia, no puede cambiar, no debemos mover ni una coma, ni nada, no cambia. El modo de compartirlo debiera cambiar. Es decir, creo que tenemos que ser menos religiosos. Jesús no era religioso. Al contrario, Jesús chocaba con los religiosos. Fíjate que sus mensajes condenatorios fueron para los religiosos, no para los pecadores. A los pecadores les decía, vete y no peques más. Pero a la mujer encontrada en adulterio, a los dos ladrones colgados a sus costados, a los pecadores los trató con compasión. No pasó por alto el pecado. Ojo, no trató livianamente el pecado, pero trató con mucho amor al pecador. A los únicos que trató, diría yo, con dureza, es a los religiosos. Los llamó sepulcros blanqueados. Era algo muy fuerte, era algo demasiado duro. Entonces, creo que debemos hablar el lenguaje del mundo, en el mejor sentido de la palabra, un lenguaje menos religioso. Fíjate que es interesante estudiar la homilética que usaba Jesús. Voy a decir algo que puede ser mal interpretado, pero lo siento, yo soy un evangelista de la palabra, yo me paro sobre la palabra. Quien me ha escuchado predicar, de mí fluye la palabra. Sin embargo, Jesús no partía de la palabra. Jesús partía del problema humano. Comenzaba hablando de los lirios del campo, las flores, los niños, y aplicaba la palabra. Es decir, captaba la atención de la gente y luego le aplicaba la palabra, la Biblia, el mensaje de Dios, y los llevaba a conocer a Dios. Nosotros hacemos al revés. Comenzamos muy religiosamente y entonces perdemos contacto con la realidad de la gente. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la gente. No me refiero a hablar mal de ninguna manera. Me refiero a sus intereses, detrás de qué está corriendo la juventud, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que necesitamos reinterpretar nuestro estilo de predicación, ¿no? Jesús era sencillísimo, sencillísimo. Hablaba de lo que la gente entendía y luego aplicaba el mensaje
llevando a la gente a conocer a Dios. Creo que la iglesia debe quitarse su ropaje tan religioso, tan místico, tan... Yo soy un místico, yo estoy en esa... Yo quiero tener más intimidad con el Espíritu Santo, me muero por tener intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Pero cuando me volteo para mirar al mundo, tengo que hablar como el mundo habla, tengo que entender lo que el mundo anhela, tengo que escuchar el dolor, el grito de dolor de la gente, de las cárceles. Mencionaste al principio los jóvenes drogadictos, de las pandillas que están inundando América Latina, casi determinando la historia de algunas naciones en Centroamérica. Tenemos que entender lo que está pasando con niños abusados, mujeres maltratadas. Es decir, el evangelio jamás debe cambiar, jamás. Pero el modo de compartirlo debe cambiar, debe cambiar. Es decir, por ejemplo, no me gusta hablar de mí mismo, pero te voy a dar este ejemplo. Yo soy un predicador cuando predico en una iglesia, soy muy diferente cuando predico en radio, muy diferente cuando hablo en televisión, muy diferente en una cruzada y súper extra, muy diferente cuando hablo a un grupo de políticos, de académicos. Mi mensaje cambia, no cambia, jamás, jamás. Cambia el modo de compartirlo. Es muy diferente tratar de alcanzar a alguien, por decirte, en París, que a alguien en la selva peruana, por ejemplo. Sus lenguajes son diferentes, aunque hablen el mismo castellano. Tienen otras ilustraciones, otros modos de vivir, de ver la vida. Entonces, el mensaje central no puede cambiar, pero el modo de aplicarlo, de entender la cultura y usarla para transmitir el mensaje divino, eso debe cambiar. Amén. Eso es lo más importante, ¿no? Seguir el modelo de Cristo, que sea esa transformación de impacto, que sea, como dice la palabra de Dios, frutos en la vida de las personas. Y hoy uno de los grupos que efectivamente están siendo descuidados son los adolescentes. Dentro de las iglesias a veces ya no hay culto de adolescentes, ¿no? Sino culto para los niños, para las parejas, para todo grupo, pero los adolescentes van a la iglesia y en este caso no hay un programa para ellos, no hay un mensaje para ellos. Y efectivamente la sociedad, y también se ve en la iglesia, muchos adolescentes se sienten solos, se sienten amigos. La iglesia, ¿cómo puede que efectivamente dar a este grupo tan importante de transición en su maduración, en su crecimiento y ayudar justamente para que ellos se involucren positivamente dentro, pero también en la sociedad? Bueno, pienso que es el grupo más dañado durante la pandemia del COVID-19. Y no me refiero a contagios, no me refiero a que se enfermaron de COVID, son los que menos se enfermaron, obviamente. Pero la pandemia del COVID trajo otra pandemia, la pandemia de la depresión, la pandemia de la ansiedad. Y en muchos lugares el suicidio juvenil se multiplicó por 1000%. Algo increíble, inaudito realmente. Me acuerdo hace años teníamos cruzada en Paraguay y descubrimos que había un nivel de suicidio de adolescentes altísimo en ese momento en Paraguay.
y conseguimos permiso del Departamento de Educación y durante, no recuerdo, como 2 semanas, el equipo iba escuela por escuela, escuelas secundarias, escuelas primarias, universidades, a compartir el Evangelio. Y claro, llevábamos música que apelara a la edad de los muchachos y una cosecha gigante. Tal vez fue lo mejor de aquella cruzada porque en esas 2 semanas vimos a miles de chicos tocados por el Señor. Entonces, pienso que, bueno, me hice esta pregunta, Samuel. Si yo fuera pastor, yo no soy pastor, yo fui pastor los primeros 11 años de mi ministerio, después ya me dediqué a evangelismo. Si yo fuera pastor hoy, ¿qué haría? Yo dedicaría lo mejor del presupuesto económico y lo mejor del personal humano para trabajar con la niñez y la adolescencia. Lo mejor. No para entretenerlos, sino para guiarlos a conocer al Señor y tener una experiencia personal con Dios. Amado pastor, para finalizar, un consejo para todos los jóvenes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Usted va a ser visto, pastor, en todo el Ecuador y saliendo la frontera con esos grandes mensajes de edificación, de cómo recuperar los valores en la sociedad. Te agradezco un consejo para todos los jóvenes que nos están viendo a través de las redes sociales. Que estén seguros de su relación con Dios. Y a los líderes de los jóvenes, que recuerden que no están para entretener a los jóvenes, sino para guiarlos en el camino de Jesús. Y que las chicas, los chicos, yo soy abuelo de 5 nietos, mi nieta mayor tiene 24 años, así que he corrido un poquito ya la carrera de la vida, que estén seguros de su relación con Cristo, que sean amigos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo para la reunión del domingo, es para la vida cotidiana. Que sean amigos del Espíritu Santo, que sean seguidores de la palabra, que se aferren a la palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. Pero todo se resume en estar seguros de conocer al Señor, que no es una religión, es una relación personal con Dios. Ojalá se enamoren de Jesús, lo amen entrañablemente. Yo sigo a Jesús desde mis 11 años de edad, aunque lo busqué desde mi niñez, pero a los 11 años me di cuenta, lo conocí, lo experimenté. Como la Biblia dice, nací de nuevo, empecé una nueva vida y estoy más enamorado hoy del Señor que en aquel entonces. Lo amo mucho con toda mi alma. No sé cómo expresarle mi cariño al Señor. Quiero servirle con toda mi vida. Por eso digo, estén seguros, chicos, muchachos, chicas, de la relación con el Señor, que no es seguir lo que papá y mamá han hecho, que no es ir a la iglesia solamente, eso es algo muy pequeño. Es una vida de todos los días, conocer al Señor, amar al Señor, seguir al Señor, imitar al Señor. Es la única vida que vale la pena vivir. Es tan frágil, tan corta, tan rápida, que no la desperdicien en drogas, en sexo descontrolado, que al fin se van a avergonzar. Va a llegar el momento en que van a sentir aquello como una puñalada
no solo a Dios, sino a sus propias vidas, que escuchen el mensaje de Cristo y lo sigan. Es mi recomendación. Y también quiero agradecerte, Samuel. Un honor charlar contigo y con los jóvenes ecuatorianos y un país que amamos mucho. Ecuador es un gran país y con los jóvenes de toda América Latina. Voy a terminar diciendo esto a los jóvenes de América Latina. Estoy un poco sorprendido, lleno de preguntas con los cambios que continúan en América Latina. De pronto la izquierda, de pronto la derecha, y vamos para acá y volvemos para allá, y nuestras naciones no encuentran el rumbo. No lo digo por viejo, lo digo por convicción. Estoy seguro, chicos, el mundo pronto voltea a la iglesia, a la juventud cristiana, buscando una solución. No la hay ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el marxismo, ni en el capitalismo. El mundo va a comenzar a probar a la iglesia. ¿Dónde están los hijos de la luz, la sal del mundo que pueden cambiar nuestras naciones? Así que prepárense para transformar al mundo. Prepárense de corazón, no solo para enfrentar el futuro económico de ustedes, sino para cambiar sus naciones. No dejen de soñar, por favor, por favor. No hagan lo que los viejos hemos hecho. No. Sueñen que el país de ustedes será un país de gente sana. Sueñen que el país erradicará la corrupción política. Sueñen con un país donde ya no habrá gente que se acueste con hambre, ni niños abandonados. Sueñen, muchachos, prepárense y cambien al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Finalizando, le agradezco una breve oración. ¿Cómo no? Con para mucho toda gusto. La juventud del Ecuador. Un abrazo a los jóvenes, de forma especial a los jóvenes cuadrangulares, que son los que iniciaron este diálogo. Tengo un profundo respeto, un cariño por este movimiento y por todos los movimientos que con fidelidad sirven al Señor. Y antes de orar, yo me la paso diciendo algo a los pastores, ¿no? Pero se lo voy a decir hoy a los jóvenes también. Algunos tal vez digan, es que Alberto ya está viejo, repite siempre lo mismo, pero yo me despido pidiéndoles algo. No le fallemos al Señor. No le fallemos al Señor por nada del mundo. Él espera lo mejor de nosotros, de ti y de mí. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te adoramos. Rey de reyes, Señor de señores. Pronto viene el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Qué privilegio ser tus hijos. Qué honor ser tus hijos. Señor, bendice al Ecuador. Bendice a toda América Latina. Bendice a los hispanos donde estén, en cualquier parte del mundo, siguiendo esta transmisión. Fuego de Dios, tócales en este momento. Que donde haya un cristiano, haya fuego de Dios. Haya sal, haya luz que brille sobre esa nación. Te adoramos con todo el corazón, todo el corazón. Desata una unción sobrenatural, que se levanten miles de jóvenes para servirte, no solo en el púlpito de la iglesia, sino en otros púlpitos, la política, las artes, el mundo de la economía, de la justicia, de la medicina. Padre, que donde haya cristianos, haya luz, haya salvación, haya transformación. Y prometemos darte toda la gloria a ti, Señor, todo el honor al único
el único que lo merece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto, pastor. Un abrazo.